refugio. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, bueno y recto es Jehová, por tanto Él me enseñará. Él enseñará a los pecadores el camino, y caminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado que es grande. También es el hombre que teme a Jehová. ¿Quién, perdón? Es el hombre que teme a Jehová. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado. Gracias damos a ti, Señor, por este tiempo de meditación en tu escritura. Gracias damos, amado Rey, por la vida de los hermanos, Señor, que en esta hora están reunidos en cualquier lugar del mundo. Padre, pedimos cada día nos ayudes a poder contemplar, creer, abrazar y gozar el ser llamados tu iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Bendice a nuestros amados hermanos de las iglesias, hermanas, León, Cuernavaca, Capilla de Milpillas, y el resto de los hermanos, Padre, con los que compartimos, Señor, tenemos comunión doctrinal. Padre, te doy gracias, amado Rey, por la oportunidad que nos das hoy de adentrarnos en el estudio de tu Escritura, Señor, ser hermanos, aquellos, Dios, que estén pasando por momentos difíciles, hoy sean llevados, Señor, cautivos a ti, Señor, conforme a tu Escritura. Aquellos que aún viven en confusión, que no han entendido, Señor, el porqué de las cosas, que aún buscan, Señor, otros métodos, amado Rey, para salir de los problemas o ayuda en otros dioses o en otras alternativas, porque no confían en el poderoso Dios. Te ruego que hoy, Señor, de su salvación y de la confianza en ti. Te agradezco, Dios amado, por los hermanos que valientemente han ocupado un lugar, Señor, en tu familia y lo han llevado a cabo con fervor, con valentía. Por esto te pido que guardes, Señor, que no permitas que se queden satisfechos por lo que hacen, sino continúen haciendo cada día más, pues tú eres digno, Señor, de una entrega completa, Padre. Te ruego por aquellos, amados, Señor, que tienen deseos de servir, pero no pueden, Señor. Te ruego por aquellos que tienen ganas de hacer tantas cosas como quisiera el Señor bendito, pero tampoco hacen nada. Te ruego, Padre, porque todos ellos comprendan, amado Señor, que tú simplemente quieres que hagan lo que ellos pueden, Señor, y no más. Te pido, Padre, para que tu iglesia, el mundo, se levante del sueño profundo, Señor, se aleje de la pereza y se preparen fervientes a pelear esta batalla, Señor. No de una manera virtual únicamente, Señor, sino presencial, frente a frente, amado Señor, con las almas perdidas allá afuera, Señor.
Te doy gracias, Padre, por el mensaje que nos has revelado y por el gozo que vas poniendo cada día, cada sermón, cada comunión, Señor, en nosotros, Dios. Gracias, Padre bendito, por lo que has hecho, los milagros, Señor, impresionantes que nos has mostrado, Señor. Y por eso hoy también nos atrevemos a pedirte por los enfermos entre nosotros, Señor. Los enfermos físicamente, Señor. Te rogamos para que tú, Señor, conforme a tu voluntad y a tus piedades, tengas misericordia y sanes y nos asombres cada día más, Señor. Pero primordialmente te pedimos por los enfermos espirituales, aquellos que aún no han contemplado tu gloria, aquellos que aún dudan de tu poder y tu majestad, aquellos que aún no han creído y no contemplan, Señor, la cruz. Dios, gracias, Padre, porque todo esto, Señor, depende de ti, es tuyo, Señor, y proviene solo del Dios Altísimo. Por eso hoy nos encomendamos en tus manos, Señor, para que tú tomes el control absoluto de este estudio, Señor amado, del que hable y el que escuche. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Qué privilegio, hermanos, que el Señor nos permite ya reunirnos 3 veces por semana a estudiar la Escritura en el formato del culto. Que oramos, damos alabanza y abrimos la Escritura a estudiar. Y le pedí a los hermanos que estuvieran avisando que la reunión sería aquí hasta que termináramos esta pequeña serie en Efesios capítulo 6. Abran sus Biblias, hermanos, y vamos a estudiar. No voy a poder ir atrás, lo que estudiamos el viernes pasado, pero por ahí está el audio. En internet, hermanos, pueden escucharlo. Recuerda que Facebook no consume datos, es gratis, pones play y escuchas el estudio. Efesios capítulo 6. Voy a leer a partir del versículo 10, nos les pido todos lean a partir del versículo 1, porque el contexto es en cuanto a la actitud del creyente, la obediencia, la parte que toca cada miembro de la familia para empezar, después la parte que nos toca como trabajadores, como la parte que nos toca como hijos, como trabajadores, como a lo mejor gente que tiene a su cargo personas, y es testimonio para la gloria de Dios. Habla también el versículo 6 acerca del servir, no únicamente al amo, sino servir, no haciéndolo a los ojos de las personas, como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo que quieren agradar a Dios. Este punto es importante, hermanos, porque puede encerrar todas las partes que vienen desde el versículo 1. Obedecer al Señor, en el Señor a vuestros padres, honra a tu padre y a tu madre, no provoques a ir a tus hijos, criarlos bien, siervos, obedezcan, amos, sean buenos, y esas cosas. Entonces, este versículo en particular, el versículo 6, dice mucho, porque dice que no lo hagas al hombre, sino lo hagas a Dios. Y yo el viernes pasado explicaba, en base a Colosenses 3:23, que decimos a veces, bueno, voy a hacer esta cosa, pues porque Dios me lo pide y lo hago para Él, aunque este hombre o esta mujer o estos hermanos no lo merecen. Y esa no es la intención del texto, sino el texto lo que quiere decirme es que yo lo haga con gozo, como para el Señor, pensando que cada persona que está enfrente de mí es el Señor mismo. ¿Me explico? Es diferente a decir, lo hago para el Señor, pero tú me caes de lo peor, pero lo voy a hacer para Él. No sirve de nada, hermanos, porque a fin de cuentas lo estoy haciendo con contienda, con ira, con orgullo, soberbia, sino este texto en particular, conjunto con Colosenses 3:23, hace referencia a que cuando yo sirva, lo haga como si a Dios mismo lo estuviera sirviendo. ¿Cómo tendríamos que servir a Jesús si Él se presentara aquí, hermanos? ¿Cómo le tendría que hablar? ¿Cómo lo tendría que tratar? ¿Cómo me tendría que referir a Él? Ese tipo de mentalidad tiene que estar en nosotros. Y es a lo que va el apóstol Pablo. Y esto nos dice mucho, porque a partir del versículo 10 nos habla de la guerra espiritual famosa, de donde la mayoría de nosotros algún día estuvimos introducidos en una mala doctrina. ¿Y por qué el apóstol Pablo, hermanos, está hablando primeramente de cómo debemos andar? Si te das cuenta, toda la mitad de la carta de Efesios está hablando acerca de esto. Después del capítulo 3, aunque todas tienen sus porciones,
A partir del versículo 4 empieza a hablar de la unidad de la iglesia, cómo debemos de andar, cómo debemos de comportarnos, la nueva vida en Cristo, a partir del versículo 17 en adelante, y después andar como hijos de Dios, imitando a Dios, capítulo 5, y va desarrollando, y en el versículo del capítulo 6 no cambia la intención. Sigue diciendo cómo nosotros debemos de ser en el mundo. Y esto es buenísimo, hermanos, sobre todo la doctrina de no lo hago porque Dios no lo ha puesto en mi corazón. ¿Por qué no has venido, hermano? Es necesario que vengas a la reunión de oración. No lo he hecho porque fíjate que Dios todavía no ha hablado en mi corazón. No ha puesto el deseo de ir. Y no, nosotros ya siendo vivos tenemos que hacer. Estando vivos como nuevas criaturas, tenemos que emprender las cosas sin pretexto alguno, hermanos. Porque si el Señor me dice hazlo, el Señor no va a poner el pie para que no lo haga. Al contrario, yo al no ser obediente me pierdo de ver la gloria de Dios a cada instante. Él quiere que al final de mi obediencia diga, Señor, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera podido lograrlo. Y en ocasiones nosotros, como el proverbio hablando del cobarde, les mandé un devocional una vez muy bueno, hablando de que el cobarde dice, no salgo porque afuera hay un monstruo, dice una traducción. Otro dice, hay un león, me puede comer, ¿no? Y se imagina toda la historia de lo que puede pasar o por qué no lo hace, y su miedo lo vence y no emprende lo que tiene que hacer. Ese es un sentimiento errado, hermanos, en cuanto al cristianismo. Nosotros, como el apóstol Pablo, sabemos que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, en un contexto sano, no en el gimnasio. Todo lo puedo, la lagartija número 187, todo lo puedo en Cristo, sino en cuanto a mi santidad, lo puedo hacer. El capítulo 10, el versículo 10, hermanos, empieza hablando de una guerra y nos dice que nos debemos de armar, y empieza así el apóstol Pablo diciendo, por lo demás, hermanos, por lo demás es fabuloso porque está diciendo, por todo lo que les dije, desde el capítulo 4 en adelante y desde antes, algunos muy buenos textos, del capítulo 1 y 2, en referencia a mi responsabilidad oriental. Por todo esto que les acabo de decir, el apóstol Pablo dice, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y fortalezcanse en el poder de su fuerza. Es decir, no es nada mío, sino es fortalecerme en Él y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios. Otra vez dice, no tú, no tú, no tú, Él. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué tipo de acechanzas son? Lo vamos a describir a continuación, pero adelanto. El no hacer todas estas cosas es una obra de negligencia mía y de poca responsabilidad, pero también es donde el diablo aprovecha para estar molestando, hermanos, para intentar bloquear mi obediencia. Por lo demás, ¿qué les digo, hermanos? ¿Recuerdan? Fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, vístanse no solo del nuevo hombre, como dice el capítulo anterior, sino de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Hermanos, les ruego que oren y lean, y oren y lean el por qué está acomodado en este capítulo de esta manera. ¿Por qué no es antes? ¿Por qué no primeramente me dice que me fortalezca en Él, que me arme y después empieza a hablar? Tiene mucho sentido, hermanos, porque el apóstol Pablo está prácticamente diciéndome que todo lo que acabo de describir únicamente va a ser posible a menos que yo lo haga así. Todo lo que te acabo de decir, si tú no lo haces de esta manera, no vas a lograr hacerlo. Y un punto muy importante que hay que recalcar aquí, en el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Por qué dice eso? Porque si te fijas en el capítulo anterior y lo que viene diciendo del capítulo 6, versículo 1, está hablando de mi relación con las personas y cómo debo de andar. Y normalmente nosotros fracasamos en estas cosas. Si te das cuenta, cuando pecamos contra Dios, siempre es pecando contra alguien más, por cualquier motivo que yo pueda tener, aún diciendo que es justo. El pelearme, el ofender a mis hijos, o a mi esposa, a mi esposo, mujer no someterme a mi esposo, o sujetarme a él.
y el esposo va a amarla como a Cristo, no, el esposo no disipula a la familia, no se preocupa por su crecimiento, la esposa está afanada en otras cosas, no cumple sus labores de casa con los niños y piensa en otro, los niños están en otro lugar, cuando voy a mi trabajo ofendo a mi patrón y cuando soy patrón ofendo a mis trabajadores, y todo esto es una lucha que se vive día a día, que no es vencida sino únicamente con la armadura de Dios. Y lo mejor, hermanos, del versículo 12 que dice, y es que no estás luchando contra toda la gente que está a tu alrededor, sino estás luchando contra el mismo ejército de Satanás. O sea, cuando nosotros tenemos buenos argumentos para pelearnos en pareja, y es que mi esposa, y es que mi esposo, el apóstol Pablo dice, es que no estás entendiendo lo que yo te dije antes, capítulo 5, versículo 25 en adelante, acerca de Dios, Cristo y la iglesia, y el esposo y la esposa. Y más adelante en este versículo del capítulo 6 te dice, es que tu lucha no es contra un hombre o una mujer, sino tu lucha es contra el mismo ejército de Satanás. Y es en donde somos humillados porque no tenemos absolutamente pretextos para poder justificarnos ante un debate o un pleito o enemistades o celos o orgullo, contiendas y esas cosas. Reprobamos porque mi lucha no es contra una persona en particular, sino mi lucha es contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Y vamos a ver qué tipo de lucha también es, hermanos. Entonces, dice esta porción del versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de maldad y contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Aquí no está contra esta persona, contra la otra persona, contra tu esposo, contra el hermano, contra la hermana, no. Dice, no es lucha contra ellos. Versículo 13, por lo tanto, como es una lucha espiritual, hermanos, si nosotros estamos aquí en la carne, por lo tanto, tomen la armadura de Dios. Dios es espíritu. Toma la armadura de Dios para que puedas resistir el día malo. Y habiendo acabado todo esto, estés firme. Y dice, estad pues firmes, otra vez, la palabra firmeza. Ceñidos vuestros lomos, preparados, alertas para la guerra. Con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados con los pies del apresto del evangelio, de la paz. Sobre todo, hermanos, dice, tomen el escudo de la fe. Sobre todo, ¿qué? Sobre todo lo que les digo, que obviamente si no tienes fe no vas a hacer nada de esto. Sobre todo, toma el escudo de la fe, con el que vas a poder apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Después viene el 18 y dice, ora en todo tiempo. ¿Cuándo oramos, hermanos? En todo tiempo. En todo tiempo, con toda oración y súplica, para que se preocupe. ¿Cómo si estoy trabajando con gente? Aquí dice, en el Espíritu, en tu mente, aún viendo, llorando y pidiendo, oh, Señor, bendito seas. No importa si te dicen algo, peores cosas hacíamos en el mundo y no nos decían nada. Ora en todo tiempo y vela en ello con toda perseverancia, es decir, no pares de estar orando. Un ratito vas platicando en el coche, levanta una oración, estás a punto de dormir, levanta una oración, te levantas, ora, te lavas los dientes, ora, Señor, gracias, estoy completo, entero para hacer tu obra, tienes trabajo, ora, no tienes obra, tienes hambre, ora, se te quitó el hambre, ora, 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 ora. Y dice, con toda perseverancia y súplica por todos los santos, Señor, por favor, que mis hermanos estén fuertes, porque si acaso mi pie, Señor, es fracturado, yo no voy a poder caminar igual. Que todos estén en el mismo sentir. Ese es un gran sufrimiento de los pastores, hermanos. El ver gente que se baja del barco, que se van, que están tibios y que evidentemente uno, creo, como pastor, miembros de la iglesia o servidores, se dan cuenta de la gente que está mal. Y no necesariamente, hermanos, que estén saturados en pecado de su vieja vida, sino simplemente que están mal porque no están añadidos al cuerpo de la iglesia con amor, con temor, con servicio. Y eso está mal porque están peleando lejos del cuerpo como ovejas solitarias en la pradera llena de animales peligrosos, hermanos. Y es algo por lo que oramos, pues, los pastores, por la unidad. Y dice el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca
me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el ministerio del Evangelio, por lo cual soy embajador como tú también en cadenas. Y eso es buenísimo, porque es una parte del apóstol Pablo que no se le olvida, recordarnos que no está él en el supremo gozo, en el hotel, con un sueldo buenísimo, no sufriendo por nada, sino está en cadenas. En cadenas. Y me llena de alegría eso, hermanos, porque me levanta el ánimo cuando estamos nosotros en nuestros problemas. En cadenas. Gloria a Dios. Que con de nuevo hable de él como no hablar. Amén. Versículo 11, hermanos, voy a empezar a enseñarlo. Dice, por tanto, toma la armadura de Dios. El apóstol Pablo, hermanos, está introduciendo aquí de nuevo la idea de toda la armadura de Dios. En este versículo 11. Y en el siguiente pasaje, hermanos, él detalla todos los artículos, por así llamar, específicamente relacionados con la armadura de Dios. Y en este versículo él simplemente declara cuál es el propósito principal de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. En este asunto el apóstol Pablo está enseñando expositivamente. Me refiero a que trata de decirnos que en realidad hay una guerra y la única manera en que nosotros podamos resistir a esa guerra y vencer es armándonos en el Señor. Pero también vamos a ver, hermanos, a lo largo de esta miniserie, que sí, que no es correcto. Porque, insisto, la mayoría de nosotros no nacimos reformados, ni al menos con la idea de las doctrinas de la gracia, sino todos nosotros venimos de un contexto pentecostal o carismático. Y en el contexto carismático y pentecostal, la guerra espiritual está completamente antibíblica. Completamente antibíblica. Y es una guerra literal para ellos, en donde sus cultos todo el tiempo sacar demonios, y si estás borracho es porque estás endemoniado, y si hay problemas es porque tienes un espíritu de problema, y si se va a morir, espíritu de muerte, y todo eso. Y luchan contra ellos literalmente, luchan contra ellos, y todos nosotros, la mayoría salimos de ellos, hermanos, incluido yo. Gracias al Señor que nos rescató de esos errores. Pero también gracias al Señor que al sacarnos de ahí nos permite no olvidarnos que la guerra espiritual sigue. Entonces aprendamos cuál es la manera correcta de tomarla y podamos luchar en eso, hermanos. Hay una frase importante en la porción B de este versículo que dice, para que podáis, es la porción B del versículo 11, para que podáis. Es decir, sin el poder de Dios y sin la protección de la armadura espiritual es imposible el estar firmes en contra de los ataques del enemigo espiritual. Pero aún estoy seguro que cuando digo armadura espiritual, nos seguimos imaginando la guerra de los demonios y todo eso, hermanos. Pero poco a poco vamos a ir viendo la realidad del texto. La realidad es que el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciéndonos que hay una guerra y que tenemos que armarnos en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue atacado en todo, Cristo Jesús sufrió de todo, Cristo Jesús fue calumniado, fue abandonado, fue abatido, fue golpeado, de todo, y Él permaneció como Jesús, ¿no? Entonces, ármense para que puedan resistir como Jesús. Yo podría poner en una traducción muy lenguaje actual. Ármense de Jesús para que puedan vencer. Para que podáis. Esa palabra es importante. Es decir, si no lo hago, no puedo. No puedo. Dice, si quieres lograr vencer, tienes que hacer esto. Y por eso la porción le dice, para que podáis. Y el apóstol Pablo nos dice en esta palabra que sin el poder de Dios y sin la protección de la armadura de Dios, hermanos, nosotros no vamos a poder vencer. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos problemas de ira, de contienda, de orgullo, de celos, de soberbia, de esas cosas, y de inmediato el Espíritu Santo trata contigo, el diagnóstico inmediato de quién te aconseja es, ¿cómo andas en el Señor? ¿Has estado leyendo? ¿Has estado orando? ¿Has estado sirviendo al Señor? No, pues no, ahí está el detalle. Te has quitado la armadura del trabajo, de la guerra, te has olvidado que hay una guerra, y bajaste, guardaste el arma, y estamos en un mundo del enemigo, y pues obviamente te devoró. Que caí, fíjate que caí en mi pecado de antes, estuve viendo cosas en internet que no veía,
¿Cuánto tiempo dedicaste a estar frente a la computadora o al teléfono? ¿Y cuánto tiempo dedicaste a orar, a servir, a predicar, a leer? ¿Cuánto tiempo? No, pues nada. Es que estás en un territorio enemigo, te quitaste la armadura de Dios y por eso resistes. Es que me hizo enojar y le tuve que gritar, ya no soporté, pastor, porque la verdad se pasó. Bueno, ¿cuánto tiempo recordaste cómo Jesús en su escritura dice que cuando me peguen, yo lo pegue, cuando me ofendan, yo lo ofenda, cuando me maldigan, bendiga? ¿Cuánto tiempo recordaste eso para la gloria de tu Señor? No, estaba tan enojado que ni lo pensé. Y siempre es la culpa nuestra, y lo que el apóstol Pablo dice en esta porción es eso, para que puedas, de toda la armadura, no dice solo algunas cosas. No, pues sí estoy orando, pastor, sí, eso es solo un artículo de la armadura, y todo lo demás. ¿Y todo lo demás qué? Pero es que sí estoy haciendo esto, sí, y todo lo demás. Eso es lo que sucede, hermanos. Es como un gran guerrero saliendo a la batalla sin un casco o sin sus botas, descalzo, en un campo lleno de artefactos, hermanos, de guerra. La porción se dice, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, esto es buenísimo porque dice que va a acabar, estés firme. ¿Qué se te viene a la cabeza con la palabra firme? ¿Alguien puede decirlo? Inamovible. ¿Qué más, hermanos? Una columna fuerte. Una columna, qué buen ejemplo. Una columna fuerte. Un soldado se me viene a la mente de inmediato. Y precisamente cuando te dicen firmes, firme, resistir firme. Una roca. Jesús es la roca y estuvo muy firme y sigue firme. Entonces, hermanos, esta porción, la porción C, está describiendo el apóstol Pablo en que nosotros tenemos que utilizar el poder de Dios y la armadura de Dios. No únicamente el poder, la fuerza, la oración, sino todo esto más aparte de la armadura, hermanos. Ahora, ¿qué es lo que la mayoría de nosotros pensábamos, otros cristianos piensan acerca de la idea sobre la guerra espiritual? Nosotros, hermanos, me incluyo, nos imaginábamos un ejército cristiano atacando el reino del infierno y patrullando en las noches. Vela para patrullar, porque los demonios están y tienes que vencer. Algunos otros, de hecho, usaban la Biblia en realidad como un arma, para reprender, como un católico romano, su cruz, un escapulario para reprender a los demonios, como si esa fuera una guerra. O algunos otros, pues, reprendiendo al demonio particularmente, te reprendo en nombre de Jesús, apártate demonio, sal. Una guerra de ese tipo. Y no quiero decir que no existe eso, saben que creo que existe, que hay gente endemoniada, hermanos, y lo hemos visto. Mis hijos, mi esposa y yo sabemos que es eso, pero en particular, ¿qué está diciendo acerca de la guerra? No es la idea equivocada de la mayoría, hermanos. No es que en realidad salimos de la carne y nos metemos en el espíritu y peleamos. ¿Y tú de qué color ves a los demonios? Y con ellos peleamos, golpéanos y pégate con la espada. Me refiero a esto porque hay cultos religiosos, cristianos, que literalmente el pastor saca una espada y dice, con esta espada vamos a vencer. O se visten de guerreros y ese tipo de cosas. Entonces, ¿tiene algo de razón esa parte de la armadura, hermanos? En cuanto a una guerra, sí hay una guerra, pero ¿qué sí y qué no, hermanos? ¿Qué sí es y qué no? Y este tipo de cosas creo que se malinterpretan, sobre todo en Mateo 16, 18, cuando el Señor Jesucristo le dice enfrente a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Jesús, ¿quién es la roca, se acuerdan? Jesús, edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este texto es hermoso, hermanos. Tú eres Pedro y sobre esta roca, Jesús, edificaré. ¿Quién es el constructor? Jesús. ¿De quién es la iglesia? Mi iglesia. Luego nos dice en peligro, las puertas del Hades van a estar ahí, pero después nos dice, no van a prevalecer. No van a prevalecer. Entonces, si te das cuenta en este texto, Mateo 16, 18, es fácil ver cómo a lo mejor los hermanos se engañan, hermanos. Se imaginan la puerta ahí, ellos deteniendo y bombardeando las puertas del Hades,
y saqueando y conquistando el infierno. Y yo sí abrazo la idea y he dicho la frase que cuando vamos a evangelizar o a predicar a la calle, lo que estamos haciendo, hermanos, en Cristo es despoblar el infierno. Pero no me estoy refiriendo a que en realidad pues estamos viendo que toda la gente es endemoniada, no hay enfermos, todos son endemoniados y todos tienen que salir a palos. No es el contexto de lo que el apóstol Pablo está hablando, hermanos. El problema es que ver la Biblia de esta manera, hermanos, es inconsistente con el resto de las escrituras. O sea, jamás lo habla de esa manera. Particularmente porque el diablo es espíritu también y nosotros no. Y se tiene que tener mucho cuidado. De hecho, yo he creído que gran parte del engaño de las iglesias carismáticas y pentecostales del por qué no salen, porque orando mi esposa y yo platicando, le digo, pero ¿cómo es posible que tanto tiempo, tantos años, leyendo la Biblia la saben, y que ellos continúen en el error? Porque lo que sucede es que el diablo padre de la mentira les sigue alimentando su error para que ellos sigan creyendo que esas cosas son reales, hermanos. Y ellos no reciben la verdad, la reprenden. Cuando escuchan la verdad, ellos quieren seguir pensando que la guerra es así, están tirando gente y reprendiendo los demonios todo el tiempo, y cada persona pecadora es un endemoniado y esas cosas. Aún hacen ritos y cosas muy locas, hermanos. Creo que es por eso, porque continúan abrazando la mentira y el error. Y obviamente donde hay mentira está el diablo. Se han quitado la armadura, sobre todo no han estado, dice la Escritura al principio. Por tanto, toma toda la armadura de Dios para que puedas estar firme. Estar pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, si no están en la verdad, pues no tienen la armadura completa, hermanos, y está colándose el enemigo por cualquier espacio que encuentra para causar engaño y que ellos sigan así. Es importante este tema, hermanos, porque muchos entre nosotros, en la iglesia cristiana, en todo el mundo, tienen a Cristo, creen, van al culto, pero aún siguen yendo a que les lean la mano, o a que les lean el café, o creen en la metafísica, o van al yoga, porque no se les hace suficiente la armadura del Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús no es suficiente. Y como no me responde en el tiempo que yo quiero, yo empiezo a buscar alternativas. Es eso, no estoy en la verdad. Me he quitado la armadura porque probablemente nunca me la he puesto, está colgada en el armario y yo salgo a arreglármelas por mi propia cuenta. Y es una ofensa a Dios. Por eso este tema es de suprema importancia, por eso lo incluyó el Señor aquí. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Empezando por ahí, porque probablemente algunos dicen, no, pero aquí dice que las puertas del Hades no prevalecerán. En ningún lado leemos, hermanos, que la iglesia se ve atacando, conquistando el infierno de esa manera. La iglesia conquista el infierno haciendo ¿qué? Predicando el evangelio. Predicando el evangelio. Ahora, entonces, ¿no existe gente endemoniada? No, sí existe gente endemoniada. Existe gente endemoniada. Y seguirá existiendo hasta que el Señor venga, hermanos. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuántos tipos de demonio o no tipos de demonio? No sé, pero existe gente endemoniada. Y nuestra arma, pues es la verdad, la parte de la armadura, el evangelio, la misma escritura, y no nos dice que hagamos otra cosa sino eso. Y algunos hermanos que tienen una sana teología, cuando ha sucedido este tipo de manifestaciones demoníacas, lo único que hacen es leer la escritura. Cuando nosotros nos sentimos acechados por esa parte espiritual maligna, que estás incómodo y aún sientes algunas cosas extrañas en tu entorno o ruidos extraños, y esas cosas suceden, hermanos, y eso yo lo seguiré enseñando siempre porque yo lo he vivido. Lo que hacemos es leer la escritura en voz alta, cantar si puedes, himnos o algunos salmos que estén aquí, y hacerlo, hermanos, porque desconocemos cómo eso ataque, pero muchos hombres de Dios con una visión más sana del cristianismo, es decir, sin tanto ruido y tantas denominaciones como en los años 1500, 600, 800, tenían este tipo de cosas espirituales demoníacas. Creo que el que más resalta es Lutero. Lutero prácticamente hablaba con el demonio y le decía, vete demonio, ¿qué quieres aquí? ¿Por qué me estás molestando? ¿Que no entiendes que esta casa no cabes tú? Yo soy de Cristo. Cualquiera que lo escuchara diría, está bien loco.
pero sí sucede. ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Con la armadura, no con otra cosa. Con la armadura de Dios. Y obviamente cada parte de la armadura sirve para una cosa, ¿verdad? Sirve para una cosa. Entonces, ¿qué es lo que dice este texto, hermanos? Nosotros debemos entender que lo que quiere decir esta frase, las puertas del Hades, es algo que va en el contexto de la Biblia. Voy a explicarte brevemente. En el antiguo mundo, hermanos, el consejo de jueces y líderes de la ciudad se reunían a las puertas de la ciudad. Ellos se reunían a las puertas de la ciudad y era un lugar donde la vida de la ciudad era planificada y organizada. Es decir, tenían juntas, ellos, el consejo municipal, por ejemplo, y salían a la puerta de la ciudad, allí ponían su tablón, se sentaban a discutir esas cosas. Ahí era donde se hacía esa organización, o planificaban el orden y lo trazaban. Entonces, en ese sentido, hermanos, por el tiempo del apóstol Pablo y su conocimiento de esto, el Señor Jesucristo está hablando también en Mateo de las puertas del Hades. Él quiere dar a entender que ninguna estrategia satánica, ningún plan infernal va a triunfar definitivamente en contra de la iglesia. Es lo que quiere decir. No está diciendo que vayamos a la puerta de la iglesia y que hagamos alguna cosa rara, sino el Señor está diciendo que en el infierno sus habitantes futuros no estarán peleando de la manera como se imaginan muchos, y que nosotros tampoco, sino Él va en este contexto de cómo el gobierno planificaba en ese entonces en las puertas de las ciudades, y ahí peleaban y debatían algunos casos de importancia. Entonces tenemos que entender ese tipo de enseñanza del apóstol Pablo, porque sería contradecir el resto de la escritura. Entonces, en lugar de imaginarse un ejército de la iglesia que sale a buscar y atacar fortalezas demoníacas, cada uno con la Biblia más grande y más gruesa y de pasta dura para pegar más fuerte, nosotros tenemos que tener la idea, hermanos, de que el Señor Jesucristo ilustra aquí su ministerio. El Señor Jesucristo en esta guerra está ilustrando su ministerio. Jesús no estuvo patrullando a los alrededores buscando demonios, los demonios mismos le rehuían. Él no iba buscando endemoniados, Él iba predicando la palabra. Y obviamente no dice esto, porque si dijera de esa manera, hermanos, pues obviamente los demonios preparan su agenda para poder hacer su labor. Entonces Jesús lo que está diciendo los hermanos es que Él mismo sabía lo que Dios, el Padre, quería que Él hiciera. Y lo mismo que el Padre quería que Jesús hiciera es lo que nos está diciendo a nosotros que debemos hacer. Lo mismo que vemos en la Escritura, que lo que el Padre le dio a Jesús, Jesús lo llevó a cabo, lo hizo en perfección. Y Jesús también lidió contra la oposición satánica cuando se presentó la oportunidad. Y es algo frustrante para nosotros, hermanos, ver cómo el mismo Satanás tienta al Señor. Yo tengo una idea en cuanto a eso. La tentación en el desierto, no como las películas lo han manifestado, es mi idea, hermanos. Yo creo que es como te tienta a ti. A ti Satanás o los demonios no se ponen físicamente y Julio, mira, voltea allá, adultera, o voltea allá y roba, o voltea, de esa manera no es. Y normalmente nos imaginamos al Señor Jesucristo literalmente con el diablo a un lado. Pero ¿cómo es el diablo? ¿Cómo se materializó? ¿O cómo es que se aparece? La única vez que vemos que toma como tal el mismo Satán un cuerpo, ¿sí saben cuál es? La serpiente. Y no dice que toma, sino ya estaba en la serpiente. Es muy probable que el mismo Satanás fue puesto ahí por el mismo Dios, obviamente, hermanos. No que él haya tomado el cuerpo como el mismo Satán. Aunque podrá hacerlo, claro, insistimos, hay gente endemoniada. Pero aquellos que son de Cristo están habitados ya por el Espíritu Santo, y un cuerpo no puede ser habitado por dos espíritus. Para los que algún día me preguntaron o piensan, ¿y podría poseerme? Si yo oro por una persona que está endemoniada y yo no sé, ese demonio puede brincar y entrar en mí, ¿tú qué crees? No, ¿por qué? Porque tú eres propiedad de Cristo y el Señor no permitirá que nada de esto suceda. Esto es verdad, hermanos, no es mentira. Y esto también nos lleva mucho a no ignorar todas estas cosas. Pero lo que quiere decir este texto no es que nos metamos en ese tema oscuro,
sino que lo interpretemos bien, hermanos, para poder lidiar con todas estas cosas que van a estar manifestándose, como con Jesús. Mi idea es que el Señor Jesús fue susurrado en el desierto. Él pensaba en ese susurro que llega a nosotros también cuando vamos a hacer algo que no debemos hacer. El pecado está dentro de mí y el diablo trata de alimentar. Obviamente Jesús no tenía pecado, pero dice la Escritura que habla acerca del diablo como alguien que se mueve por el viento. Y yo creo esa idea que el Señor Jesucristo, esas ideas se ponían, Satanás ponía susurros y voces para que el Señor Jesús hiciera esto o aquello. Obviamente es verdad, porque la tentación del Señor fue real. El que no hubiera pecado en él no quiere decir que no fue tentado. Muchos dicen, ay, bueno, pero es que Satanás tentó a alguien que no tenía pecado. No vale, ¿no? La tentación fue muy poderosa, hermanos. Ninguno de nosotros hemos sido tentados por el mismo Satanás. Satanás es tremendo, hermanos. No podemos con él nosotros. Y de la misma manera, hermanos, esto sucede con nosotros. Entonces, lo que está enseñando, hermanos, el Señor en estos textos es que el Señor Jesucristo estuvo armado en Dios y Él fue inamovible. Él tenía el propósito en mente de glorificar el nombre del Padre en perfecta obediencia. Así que la idea de este texto es que Dios nos ha dado un llamado a ti y a mí, un curso que cumplir, que la única manera por cómo lo vamos a hacer o cómo es que lo vamos a lograr, hermanos, es armados en la armadura de Dios. Dios nos dio un llamado a ti y a mí. Cuando el enemigo ataca y cuando el enemigo intimida, o cuando me ayuda a estar más pesado en mi pereza, o cuando no quiere el hombre o la mujer que ha caído en las redes y no quiere perdonar, no quiere pedir perdón, o no quiere amar, o no quiere servir, o no quiere hacer esto o aquello que debe, que sabe que debe de hacer, perdón, es porque ha caído ya en las redes del enemigo. Y tú, de inmediato, con una persona en pecado así, tú puedes llegar a decir, caíste en las redes del diablo. No, pero que lo otro, que esto. No, caíste en las redes del diablo. Porque no hay otra manera de que eso suceda, más que complacer tu propia concupiscencia cayendo a la tentación del diablo. Tú mismo caes en la trampa. Es como si te bajaras de la cruz y vas otra vez a tu antigua vida. Entonces el énfasis de Pablo, hermanos, en Efesios capítulo 6, 11 y 13 es este: toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir. Es decir, si no tomas la armadura de Dios, no vas a poder resistir. Cada vez que nosotros caemos no es porque el diablo me hace pecar. Yo caigo porque yo no hice como Dios me dijo que debía de hacer. Hace muy poquito alguien de aquí de la iglesia me dijo, pues el diablo me hizo caer. No. Tú eres el que caes. El diablo simplemente cumple su labor de tentador, de picar. Está picándote, aún de poner tentación, como es el príncipe del mundo, hermanos. Él controla a sus hijos y él va a poner personas. Hay una persona que me decía, es que yo quería dejar de fumar marihuana, pero creo que Dios quiere que fume. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? No compro, no consumo marihuana. Salgo y en la esquina alguien fumando marihuana. Me voy en mi coche y alguien baja la ventana y está fumando marihuana. Y lo peor de todo, hasta mujeres de buen aspecto me ponen enfrente fumando marihuana, invitándome a fumar marihuana. Pues yo pienso que Dios, si es soberano, Él quiere que fume. ¿Tú crees que sea así? No. Lo que pasa es que el diablo va a estar tratando de suplir en su tienda de curiosidades todo lo que tú puedes consumir. Entonces, ay, mira, me lo puso Dios, ¿no? Eso dicen los ladrones, por ejemplo. Este coche abierto con llaves pegadas. Gracias, Dios, me lo pusiste tú. ¡Qué locura satánica! Entonces, toda clase de pretextos
Y toda clase de locuras que apoyan mi pecado es satánico. Y es más fácil de lo que podamos imaginar, hermanos, porque cada acción que yo no llevo a cabo conforme a la obediencia que un cristiano debe de llevar es pecaminoso. Has caído en las redes del diablo. Es bien fácil la consejería, hermanos, para los que por gracia quieren confesar. Estás en pecado, caíste en el error, te quitaste la armadura, has caído, fuiste engañado, caíste. No, pero es que mi esposo me dijo y me hizo enojar. No. Él no te hizo enojar. Tú te enojaste, tú pecaste, tú caíste. Y el apóstol Pablo, Dios mismo nos está diciendo que estemos firmes. Hermanos, y la idea de esto es que el apóstol Pablo añora una iglesia fuerte, energética, llena de obras, hermanos. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo en sus últimas cartas es eso. Podríamos hacer una predicación expositiva de ello, y su preocupación, parafraseando la carta que escribe, es: encárguense de esto, hagan esto otro, vayan y prediquen allá, solucionen el problema de las hermanas, por favor visita a los hermanos, díganles que sigan estudiando, que sigan orando. Su preocupación era que la iglesia no perseverara. Él anhela, hermanos, esta doctrina de la perseverancia, porque Dios ama una iglesia que está llena de energía, una iglesia que está avanzando el reino, predicando el evangelio, hermanos. Una iglesia que se parece a su Jesús, a su Dios, a su Salvador. Es vigorizante, fuerte, sin pretextos, sin esas cosas, hermanos, que nosotros caemos y temblamos y nos apartamos y empezamos a culpar a las personas o mi situación para no hacer lo que debo de hacer. Me quité la armadura y estoy siendo apaleado y pues, me estoy cayendo. Estoy perdiendo. No es porque Dios me abandonó, no es porque Dios quiere probarme o hundirme, porque aún en medio de la prueba, cuando Dios le envía, Él mismo envía la salida de la tentación, armado en el Señor, en medio de la prueba, fuerte, cumpliendo con el propósito. Yo admiro mucho un hermano que predica en la calle, que algunas cosas doctrinales no comparto, pero lo esencial lo cree y sé que es nuestro hermano. Su esposa muere de cáncer, se llama Jacob Block, y los que tienen deseo de predicar en la calle no se animan, sigan ese ministerio de On the Red Box. Predican mujeres, niñas, niños, todos, no predican en la congregación, pero en la calle sueltan la voz, hermanos. Algunos no están conformes de que las mujeres prediquen. A mí me encantaría ver a mis hermanas predicando en la calle, en los hospitales a mujeres, como no tienes una idea. Y el hermano, su esposa se enferma de cáncer, y de pronto ella le dice que tiene metástasis, 140 días dura diciéndole el médico que va a morir, y una semana antes está predicando el evangelio, hermanos. Una semana antes de morir. Y una semana después de que murió, el hermano vuelve a predicar el evangelio en la calle como si nada hubiera pasado. Y la gente puede decir: ¿qué? Oye, ¿y tu luto? ¿Tu esposa murió? Y él dice: no, es que mi Señor quiere hijos que tengan vigor, que sean fervientes y que continúen la obra, porque el reloj está avanzando y pronto todo esto se va a acabar. ¡Qué bendición, hermanos! ¿Estará armado el hermano con las armaduras de Dios? Por supuesto. Hablo de una muerte, un matrimonio de 40 años. No es cualquier cosa, hermanos. No, 70 y tantos años. Entonces, esto dice: firmes, firmes. Así como nosotros, algunos de nosotros, amamos o desearíamos que toda la iglesia tuviera el mismo fervor con diferentes dones, el Señor es el que pone ese sentir en nosotros, hermanos. A nosotros nos gusta, como al Señor, que la iglesia esté firme en contra de cualquier oposición espiritual. Firme. Si la pareja, una persona cayó ya, mi esposa, yo le recuerdo: firmes, ánimo, arriba, tenemos cosas que hacer, tenemos una misión que cumplir. Arriba, dale duro. El problema eres tú, no es la situación o las personas. Entonces Dios le da al cristiano en esta escritura una posición extremadamente gloriosa, hermanos, llena de poder, porque es de Dios. Desde el primer versículo está diciendo: fortalécete del Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, la oportunidad que Dios nos está dando es, hermanos, no puede rechazarse. No puede rechazarse, porque es: vístete en Él, anda como Él, piensa como Él, habla como Él, haz
todo como Él lo ha hecho. Es una posición impresionante que el mundo no tiene, obviamente. Entonces, ¿hay poder en un cristiano armado? ¡Por supuesto! Claro que el poder es bíblico, ¿no? El poder es la palabra, no es algo en particular, porque si te das cuenta, es su fuerza, es su poder, es su escritura, es su fe, es todo de Él. Pero cuando nosotros vamos a algún lugar peligroso a predicar y estas cosas, hermanos, no vamos porque seamos los grandes valientes o porque seamos temerarios y no nos dé miedo. Vamos porque sabemos que el Señor mismo está cubriéndonos. Así es así. Y que su evangelio, su palabra es todo. Por eso hemos visto algunas cosas que de pronto nos han pasado con gente media malosa y esas cosas, y que parece que somos como invencibles. Como hemos dicho antes, somos inmortales hasta que Dios quiera, hermanos. Y es hermoso ver que en realidad hay un poder para la iglesia, para sus predicadores, para los que sirven, para los que hablan, porque es la misma armadura de Dios. La palabra con la que hoy termino es para estudiar firmes, y yo te ruego en el nombre de Jesús que subrayes estos textos que yo te voy a dar para que recuerdes qué tanto le interesa al Señor que estés firme. Hablando de esta posición gloriosa, de mantenerse firmes por medio de la fe, en medio de la guerra que vamos a luchar siempre, hasta que el Señor nos llame o venga. Siempre va a haber guerra, siempre, 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 no va a terminar. Pero al final sabemos que el enemigo no va a poder cumplir su objetivo. Ya está vencido, ya está vencido. Número 1, Romanos 5:2. Romanos 5:2. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, estamos firmes en la gracia. Firmes en la gracia. Primera de Corintios 15:1. Luego un marcatextos de estos. Ligeritos, para que no se pase al otro lado. Primera de Corintios 15:1. ¿Firmes en qué? ¿Qué pueden notar ahí, hermanos? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran. En el cual también perseveran. Además, declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, en el cual también recibieron y en el cual también perseveran, es decir, en el cual también estás firme, firme en el evangelio. Primera de Corintios 16:13, allá a la vuelta. Velad y estad firmes, velad y estad firmes en la fe, firmes en la fe. Y dice también, portaos varonilmente y esforzaos. Entonces aquí sería valor y poder. Firme en la fe, en valor y poder. ¿En cuál poder? En el del Señor. ¿En cuál valor? En el que el Señor le da. ¿En cuál fe? En la que Dios le da. Firmes en la fe. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 24. Ojo que no te estoy dando textos aislados fuera de contexto. Si tú lees todo el capítulo que yo te estoy mencionando en el versículo, va en relación a lo que estamos hablando. Segunda de Corintios 1, 24. Que Dios nos libre de usar textos aislados, hermanos, para defender una postura. Segunda de Corintios 1, 24. Dice, no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes, firmes en la fe. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Cuál libertad? Libertad libertina, no, hermanos, libertad. Ya no somos presos del pecado, ya no soy preso de mí, ya no soy preso, ya no tengo excusa, ya soy libre. Ahora puedo callarme. El ejemplo que daba el pastor Sugel, la serie que algunos de ustedes, espero que todos, hermanos, la estudien. Carlita le está mandando, creo que a tu grupo. ¿Cómo se llama? Dominio propio, capacitando el dominio propio, cosechando el dominio propio. Y
Y está increíble porque dice, mira, para que veas cómo eres libre, cristiano. Tú estás peleando con tu esposa en la casa, gritando, ¡ay, tú! ¡Ya vas a ir a la iglesia! ¿Quién eres? Ya saben, eso pasa de nuevo con algunos. Y de pronto toca, y es el pastor o algún hermano de la iglesia. Inmediatamente recibes el dominio propio y te calmas, ¿cierto o no? ¿Se fue el coraje o no? De inmediato, como si nada. Hola, pastor. Hola, hermano. ¿Qué tal? Bienvenido. Pasa. Y el coraje, el odio y todo está. Se va. Somos libres, hermanos. Podemos tener siempre en mente al Señor Jesucristo crucificado para que sea aún más poderosa que una visita y yo actúe hipócritamente. El Señor murió por mí. El Señor llevó estos pecados. El Señor llevó esta ira, llevó esta desesperanza. El Señor llevó mi pereza. El Señor llevó mi incredulidad. Ayúdame, Señor. Eso es. Cristo, Cristo, Cristo crucificado en mi mente todo el tiempo para poder vencer. Es parte de la armadura. Gálatas 5:1. Entonces, firmes en la libertad. Somos libres, hermanos. Qué bendición. Libres para alabarlo en el culto, libres para leer la escritura en cualquier lugar, libres para esas cosas pequeñas como tener la puerta abierta y que nadie nos haga nada, pero sobre todo somos libres de nosotros mismos y del viejo padre que teníamos, libres de la presión. Ahora la reja está abierta, puedo salir y ser libre, hermanos, para la gloria de Dios y por su gracia a través del sacrificio de Jesús. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27, ¿libres en qué? Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga que están firmes en un mismo espíritu. Firmes en un mismo espíritu, que esto se resume en lo que estaba enseñando Tony viernes atrás, unidad. Firmes en la unidad. Unidad, hermanos, es puño cerrado. Con fuerza. Y Colosenses capítulo 4, versículo 12. Perdón, hermanos, si tomé tiempo de más, pero creo que no tenemos otra cosa mejor que hacer. ¿Están de acuerdo? Colosenses 4, 12. Os saluda. ¿Sí estoy ahí? Sí. Bueno, lean la porción C. Dice: para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. ¿Te das cuenta? Que si hay una responsabilidad y hay imperativos en la escritura y hay algo que Dios debe hacer simplemente porque el Señor lo ordena, entonces todos nosotros deberíamos estar firmes, perfectos y completos. ¿Cómo no logro eso? Armándote de toda la armadura de Dios. Firmes, perfectos y completos. ¿En quién o en qué? En Cristo y en la voluntad de Dios. Y la misma idea, hermanos, se escribe o se enseña en 1 de Pedro, capítulo 5. Ya para terminar, voy a leer esto. Dice el versículo 5, capítulo 5, versículo 8. Dice: sed sobrios y velad. ¿Recuerdan qué es velar? No dormir, que el diablo va a orar porque no duermes, vas a terminar muerto, chocando o muriéndote de algo, sino que estés alerta. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir, ¿qué? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Este texto es muy minimizado, hermanos, porque cuando estamos pasando algunas dificultades del primer grado, lo usamos. El apóstol Pablo está hablando de cosas tremendas, cosas muy malas, persecución y olor a muerte, olor a sangre en las calles, esas cosas, olor a carne quemada de hombre, esas cosas horribles.
Es decir, nuestros padecimientos nos han vencido porque no estamos armados en el Señor. Porque nuestros padecimientos reflejan la misericordia de Dios. Económicos, enfermedades, cositas, pleititos, asuntos, son nada, son misericordia de Dios. Porque si el Señor nos mandara este tipo de padecimientos que el apóstol Pablo a los que se refiere, increíble, increíble. ¿Qué sería de nosotros, hermanos? Estos padecimientos son otra cosa. Mas, sin embargo, obviamente, si habla de lo mucho o lo poco, pues es aún mucho mejor, porque tengo que estar firme, porque Él va a estar acechando. En cualquier problema que Dios permite que sucedamos, el que esté en primera fila para ver dónde va a llegar a atacar es Satanás. Sus ángeles. Va a estar bien. Que si hay una muerte, ahí va a estar, tratando de que tu fe caiga. Que si hay pobreza, ahí va a estar también. Que si hay algún malentendido y un hermano no te saludó y al día siguiente tampoco y así, también el diablo lo va a. En cada detalle, cada cosa minuciosa, aún en predicaciones desde este púlpito donde parece que el pastor te está hablando a ti, también el al diablo. Entonces, estate alerta, viendo, esto es Dios, lo abrazo, esto no está bien, vete para allá. Te reprendo pensamientos de orgullo, de soberbia, de odio, de celos, de pereza, vete. ¿Puedo reprender acaso, pastor? Claro, reprende tus pensamientos. Reprende tu mente que maquina cosas. La presuposición, hermanos, es peligrosísima. Reprende esas cosas. Yo reprendo. A mí mismo me reprendo cuando de plano las cosas están muy mal. Entonces, esto significa, para resumir, considerando todo lo que hemos visto hasta hoy en estos dos textos, de Efesios y en 1 de Pedro 5, significa que vamos a ser atacados, hermanos. Significa que no debemos de tener miedo. Significa también que no debemos de desanimarnos o caminar con los hombros caídos. Esto significa también que no puedo estar así, sino que tengo la certeza de que el Señor está conmigo, está ayudándome en todo. No puedo estar tampoco como de doble ánimo en la batalla, y mucho menos se permite la autocompasión. No se permite, hermanos, la conmiseración. No te preocupes, hermano, estoy bien, Dios es mi fuerza, no hay problema. No se permite. Esas actitudes han estado aquí con algunas personas, en específico en uno que causó mucho daño. Y tenía así la actitud de, no, estoy bien, fuerte en Cristo, Jesús. Vete para allá y resiste el diablo, porque haces daño, confundes. Estamos en Cristo, hermanos. Cristo venció la muerte. Cristo me está dando una victoria que yo no tenía. El Espíritu Santo es mi consolador. O sea, no puedo yo actuar de esa manera porque soy tropiezo a otros, porque otros van a decir, oye, y el Dios que enseña, y el Dios que predica, y el Dios que Él dice y exhorta, pues ¿en dónde está entonces? Entonces tenemos que estar firmes, por el bien de los hermanos, de los hijos, de la esposa, del esposo, de los incrédulos, sobre todo, hermanos, para ganarlos. Significa también que estamos en nuestra posición de alertas. Nuestra posición de alerta, de inmediato. Significa que tenemos que ser valientes cuando hermanos más débiles nos platiquen que traen relación con el pecado. Me acaba de pasar hace unas pocas horas. No, pues yo sí que así es las cosas, pero yo también, yo estaba obligándole al pecadito tantito. Al cabo, el Señor no va a hacer nada. No. Yo sabía que si lo exhortaba, se iba a enojar conmigo. Pero tengo que estar firme. Ese hermano puede morir y es muy probable por lo que me está diciendo, que no sea salvo. Yo tengo que decirle, hermanito, tú tienes que arrepentirte, no hay relación de las tinieblas con la luz, y aunque te caiga mal, eso está mal. Eso está mal. Esto también significa, hermanos, que el diablo ataca de muchas formas y yo tengo que estar firme en cuanto a mi convicción de mi fe. Y si hay amigos, familia y personas que me quieran hacer retroceder, o que yo, para que no se ofendan, no les voy a decir nada en cuanto a su pecado, que caí en la trampa del diablo. Firmes para ser aborrecido aún, no importa, hermanos. Firmes. Y también significa, por último, que no nos rendimos. Ni siquiera tampoco pensamos hacerla, como decían los soldados, retirada. Jamás. Nunca.
hemos recibido dones de parte de Dios y hay una certeza que tenemos, que los dones son irrevocables. No puedo irme hacia atrás, al contrario, como dicen los del norte, para adelante y para adelante, sabiendo que el Señor viene conmigo y sabiendo que Él va frente a mí. El Señor va frente a ti, frente a mí, no va atrás, no va a un lado, no va arriba, no va frente a mí. Por eso Él dice, ven, ¿en qué? José, ven atrás de mí. Amén, hermanos. Continuamos el próximo viernes si el Señor nos permite. O sea, así si hay alguna pregunta o duda, estoy a la hora. Vamos a ver.